Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar una predicación que comenzamos el día miércoles de esta semana, así que vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 42. Hechos 2, 42. Vamos a leer enseguida desde el versículo 42 al 47. Y podríamos decir que lo que vamos a tratar son los cimientos o los fundamentos de la vida congregacional. Pero antes de leer, me interesa que podamos entender muy brevemente qué es lo que acaba de pasar antes de lo que vamos a leer. ¿Bien? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir en Hechos capítulo 2? Si usted mira, si ya ubicó el versículo 42, que está casi al final del capítulo, usted retrocede una página, una plana, hasta casi el inicio del capítulo 2, en el versículo 14. Tiene un subtítulo ahí que dice, como en algunas Biblias, el subtítulo no es inspirado, pero nos sirve de guía. ¿Qué dice el subtítulo? Primer discurso de Pedro. Ese es el contexto de lo que vamos a leer. No vamos a leer el discurso de Pedro, pero es el contexto. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, con una iglesia recién inaugurada. No había iglesia antes y desde este momento en adelante ya había iglesia. Y el apóstol Pedro, como uno de los grandes apóstoles del Señor, lleno del Espíritu Santo, predica públicamente en las ciudades de Jerusalén, en las calles de Jerusalén. Le predica a un pueblo judío que estaba pasmado, que estaba impresionado al haber visto lo que acababa de ocurrir. ¿Qué acababa de ocurrir? Que el Espíritu Santo de Dios había descendido por vez única, como la inauguración de la iglesia, a los miembros de la iglesia de aquel momento, a los miembros de la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo había venido a morar en la iglesia de esa manera por primera vez y para siempre. Un evento que no se estaría repitiendo indefinidamente, se repitió una vez más por ahí más adelante, pero era un evento único que iba a simbolizar que todas las personas que creían en Cristo, de ahora en adelante, tenían en su interior la morada del Espíritu Santo. Y como un hecho visible, como una señal visible de que había ocurrido eso, los creyentes que estaban en aquel momento recibieron un don, que era el don de hablar en lenguas, pero en lenguas extranjeras. No en cualquier lengua, no en lenguas inentendibles, sino en lenguas extranjeras, es decir, no era hebreo como hablaba el israelita, sino que empezaron a hablar en lenguas de otras zonas, en partos, en medo, en griego, ¿cierto? En diferentes lenguajes y dialectos empezaron a hablar, y todas las personas que estaban allí reunidas eran personas de diferentes lugares de toda esa región, que hablaban efectivamente diferentes lenguas. Y empezaron a escuchar a estos miembros de la iglesia que supuestamente hablaban solamente hebreo. Empezaron a escucharles hablar en lenguas, en su propio lenguaje, y a entenderles lo que decían. Eso es lo que acaba de ocurrir. Entonces, cuando terminó de ocurrir eso, los judíos estaban así: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que entender que hace no más de 50 días el Señor Jesús había muerto, es decir, a poco menos de 2 meses atrás, el Señor Jesús había muerto y había resucitado. Y sus discípulos andaban diciendo por todos lados: Él resucitó, el Señor resucitó y está en los cielos. Y Él ahora es Señor, y Él quiere ser el Salvador del mundo. Ese es el contexto de lo que vamos a leer. Y Pedro les declara a través de todo su discurso, le dice: ese Jesús, yo le vengo a decir que es el Señor y que es el Cristo. Es decir, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Cristo además, el ungido, aquel que es el Salvador del mundo, que tiene toda la autoridad de salvar, de perdonar. Y ese Jesús resucitó, y no solo resucitó, sino que fue exaltado hasta la diestra de Dios mismo. Y se sentó a la diestra de Dios, y Dios le entregó algunas cosas. Una cosa que le entregó es el Espíritu Santo, que es lo que ustedes acaban de ver aquí, como señal de autoridad de una nueva era que se estaba inaugurando, la era de la iglesia. Y lo segundo que le entregó Dios Padre al Hijo es una promesa. Y con esta promesa
los judíos empezaron a temblar. Porque la promesa que le hizo el Señor, perdón, Dios Padre le hizo al Señor, le dijo, siéntate a mi diestra. Así dijo Pedro que le dijo Dios Padre al Señor Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que, ¿qué, Betty? A tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y escucharon eso los judíos? Porque él le dijo, así Pedro le dijo, sepa pues ciertísimamente, todos los que estaban escuchando, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, al que ustedes conocen por Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y escucharon la promesa del Padre que le hizo a Jesús, de que siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos, y le entró una angustia por dentro de los judíos. Al oír esto dice que se compungieron de corazón. Mire, fíjese, no es lo que vamos a leer, pero lea el versículo 37, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le preguntan los judíos. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis este mismo don que ustedes acaban de ver, el don del Espíritu Santo. Bien, al oír esto que dice que se compungieron de corazón, eso significa compungir, no sé, es una palabra que no la ocupamos mucho en el lenguaje diario, pero sí la conocemos. ¿Qué significa compungirse? El significado de la palabra compungirse es este: es un dolor profundo y penetrante que llega hasta lo más interno de su alma. Es un dolor profundo y penetrante que le llega hasta lo más profundo de su ser. Eso es compungirse. Entonces, cuando el judío dice que se compungieron, ¿qué es lo que sintieron? Dolor profundo y penetrante. Sintieron dolor profundo, se compungieron. No dice que se compungieron, que fueron compungidos, que alguien los compungió. No dice eso. Dice que ellos se compungieron. Es decir, tuvieron un cambio en su ser interior que les provocó dolor de enterarse, de comprender lo que ellos habían hecho. Habían crucificado al Señor, no a un simple Jesús, no a un delincuente, no a un malhechor, ni siquiera a un simple hombre. Crucificaron al Señor, un Señor tan indestructible que ahora estaba en los cielos y estaba aguardando el cumplimiento de la promesa del Padre, que iba a poner a los pies de Él a todos sus enemigos. Se compungieron. El resultado de esa compungirse fue impresionante. Dice que se convirtieron más de 3.000 personas. ¿Ah? Mire lo que dice el versículo 40, antes de leer nuestra porción. Y con otras muchas palabras, aquí Lucas es el que está escribiendo, Lucas es el narrador, interviene en el relato de Pedro y él dice, y Lucas habla y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ¿qué les decía? Sed salvos. ¿De qué cosa? De esta perversa generación. ¿Por qué esa generación era perversa? Eso. Por una gran razón que les acaba de enrostrar. Ustedes son la generación que crucificó a Jesucristo. Sálvense de esta perversa generación. Y saben que cada generación tiene una perversidad particular. La de ellos fue aquellos que crucificaron a Jesucristo. Y las generaciones de ahí para adelante no crucificaron al Señor, pero son las generaciones que rechazan a ese Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Entienden? Entonces, en aquel día, la recriminación de parte de Dios para todas las generaciones no va a ser la misma que para esta, de que ustedes crucificaron. La recriminación va a ser, ustedes rechazaron continuamente el mensaje del Evangelio.
Y con otras muchas palabras les testifica, sed salvos. Es decir, déjense salvar por Dios. Dios lo que más quiere es la salvación de ustedes. Déjense salvar. Entonces, a continuación, Lucas no nos muestra un milagro ni una obra portentosa, sino que los versículos que vamos a leer nos describen el cómo debe funcionar. De ahí en adelante se convirtió en 3.000 personas y todas esas personas pasaron a formar parte de la iglesia local. Y Lucas lo que describe es cómo debe funcionar una iglesia local, el estándar, la norma de cómo debe funcionar. ¿Bien? Cómo vivía la iglesia cuando recién nació, cuando el Espíritu obraba con poder entre los creyentes y ellos perseveraban. Entonces leamos versículo 41 hasta el 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Fíjese que el versículo 41, que es el primero que leímos, los que recibieron su palabra, establece una pauta, una norma, un camino para que una persona común y corriente que va pasando por la calle llegue a formar parte de su iglesia, de la iglesia del Señor. Y nos dice así, que los que recibieron su palabra, y yo quiero que usted me diga en cuál de esas 3 etapas usted se encuentra. Los que recibieron su palabra, se bautizaron y se añadieron. Así dice, ¿no? Verso 41, los que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia, se entiende, como 3.000 personas. 3 etapas. Recibir. ¿Qué es lo que habían recibido? Habían recibido como verdaderas las palabras de Pedro. Pedro les dijo, después de haberle dado todo ese discurso y haber entregado toda esa exhortación, les dijo, sean salvos, déjense salvar por Jesucristo, permitan que Jesucristo entre en sus vidas y les salve, sean salvos de esta perversa generación, sean salvos. Y dice, no dice que todos los que escucharon, dice que los que recibieron la palabra. Entonces, de todas las personas, y esto se repite en todos los tiempos, de toda la gente que escucha la palabra de Dios, no todos la reciben, sino que algunos la escuchan, le entra por aquí y le sale por acá. Otros la escuchan, le entra por acá, la meditan un tiempo, pero no hacen nada con eso. Y otros la escuchan y la reciben, le entra aquí en el cerebro y la hacen descender a su corazón. ¿Ah? Es decir, reciben la palabra, comprenden qué quiere decir recibirla, que comprenden su gran necesidad y comprenden el tremendo amor de Dios. Esas personas, la Biblia la menciona más adelante en el Nuevo Testamento, que es lo que se conoce como la conversión a Cristo. Convertirse a Cristo. Pasar a ser parte de ser un hijo de Dios. Recibir a Jesucristo como Salvador. Recibir el perdón de los pecados. Son todos sinónimos de la misma cosa. Recibir la palabra. Así que primer paso para ser parte de una iglesia es haberse convertido, haber recibido la palabra. Segundo paso, ¿cuál es? Bautizarse. El bautismo en agua. ¿Ven? Los que fueron bautizados, es decir, ellos manifestaron que habían recibido a Cristo como su Salvador y no dejaron que pasara mucho tiempo, ni muchas semanas, ni muchos meses, ni mucho menos años,
Y dijeron, nosotros nos queremos identificar con ese grupo de personas que son ustedes. No queremos ser más nosotros, queremos ser ustedes. Yo quiero ser ustedes, ese grupo de la iglesia. Quiero identificarme como ustedes lo han hecho, me quiero identificar con Jesucristo. Y el mecanismo impuesto por Dios de identificación es el bautismo en agua. El bautismo en agua no es otra cosa que sumergirse en agua. No tiene ningún poder espiritual sobre la vida de la persona, sino que más bien es un paso de identificación. Es decir, yo para atrás dejo algo y para adelante sigo otra cosa. Me identifico. Fueron bautizados. Y fueron bautizados, es decir, otra persona lo bautizó. No se bautiza usted mismo a usted mismo, no. Sino que usted le dice a un miembro de esa iglesia, le dice, yo quiero identificarme con Jesucristo, quiero identificarme con la iglesia y por tanto me quiero que me bauticen. Entonces fueron bautizadas esas personas. Segundo paso. Ya dimos el primero, dimos el segundo y el tercero. ¿Cuál es el tercero? Fueron añadidos. ¿Bien? Fueron añadidos. En concreto, es un hecho bien específico, ser añadido. ¿A qué se es añadido? Pues cuando uno añade es porque toma algo y lo junta y lo cose, ¿cierto? Lo añade. ¿Ah? ¿A qué se es añadido? A la iglesia. Y cuando hablamos de añadir a la iglesia, en la Biblia es lo mismo que añadir a Cristo. Porque la iglesia tiene una cabeza como si fuera un cuerpo, un solo cuerpo, y la cabeza es Cristo. Entonces, no es que Jesucristo sea un ser distinto de la iglesia, no. Jesucristo es parte misma de la iglesia donde Él es la cabeza. Entonces, cuando una persona recibe la palabra, se bautiza, hay alguien que la añade a usted a la iglesia. Y ese alguien es el mismo Señor Jesús. Es decir, no es que un hermano le va a decir, usted ahora es miembro de la iglesia. No. No es que un grupo de creyentes le va a decir, usted ahora es miembro de la iglesia. No. Es el Señor que la añade, la toma usted y la hace parte de la iglesia de Cristo. De la iglesia local, de la iglesia universal, de la iglesia. La hace parte de la iglesia. Y a usted ni le pregunta, lo hace. Es decir, usted puede vivir de acuerdo a eso o puede no vivir de acuerdo a eso. Pero el Señor ya lo hizo. Ser añadido a la iglesia. Entonces, primeros 3 pasos para ser miembro de una iglesia, ¿cuáles son? Convertirse, recibir es convertirse, bautizarse y ser añadido. ¿Bien? ¿En cuál etapa está usted? Eso es lo que tiene que contestarse. Antes de ser miembro de la iglesia, ¿en cuál etapa está usted? ¿Ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Ha dado el paso, que es uno de los pasos de obediencia al Señor? Tal vez el paso de obediencia más simbólico de que usted ha recibido a Cristo es bautizarse. Es un paso en donde usted dice, yo me identifico con un grupo de cristianos. De ahora en adelante, donde yo ande caminando, yo estoy representando a Cristo y a esa iglesia. Y tercero, usted fue añadido a la iglesia local, a la iglesia, porque cuando Jesucristo te añade a la iglesia, tú pasas a formar parte de esa iglesia, con todo lo que implica eso, con los privilegios y las responsabilidades que trae ser miembro de una iglesia. Las responsabilidades no son muchas, pero son importantes. Pero básicamente sus responsabilidades como miembro de una iglesia es edificar a sus hermanos. Ser miembro activo de esa iglesia, no pasivo. Miembro activo. Usted realiza actividades espirituales con el propósito de edificar a su iglesia. Si usted no tiene eso, quiere decir que usted no está viviendo de acuerdo a lo que Dios hizo, de haberlo añadido. Por más que esté bautizado. Bien, vamos con el versículo 42. La primera cosa que encontramos en el versículo 42
El versículo 42 es cuando ya usted está añadido a la iglesia. Usted ya se convirtió, usted se bautizó, usted fue añadido por el Señor a la iglesia y usted ya se introdujo formalmente a la iglesia local. Sabe que tiene que cumplir un rol en torno a la iglesia. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el rol en que los creyentes perseveraban? Porque aquí dice que perseveran, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Lo estuvimos aclarando el día miércoles pasado, porque la iglesia era una iglesia perseverante. Así es la iglesia. La iglesia se caracteriza porque persevera en algo, pero persevera. No tenemos que confundir esta perseveración con lo que dice Mateo 24, y perseveraban, ahí dice el que persevera hasta el fin será salvo. No tiene nada que ver con eso. Aquí está hablando de otra cosa totalmente distinta. No está hablando de perseverar para salvarse, porque la salvación no depende del creyente, depende de Dios nada más. Pero aquí está hablando de una perseveración del creyente que se ha convertido, que la persona que se ha convertido a Cristo y por tanto es un hijo de Dios, que naturalmente persevera en algo. Ahora, ¿qué significa perseverar? Bueno, en el lenguaje en que habló el Señor Jesús, perseverar es que uno se mantiene junto a algo y lo hace con pasión, se mantiene junto a algo, apegado, intensamente, es intenso en eso que está haciendo. Es como, ¿se ha fijado cuando a alguien le dicen, oye, no te pongas intenso? ¿Qué le quieren decir con eso? Demasiado apasionado con lo que le están diciendo. ¿Ah? No te pongas grave, en otras palabras. No te pongas intenso. Bueno, perseverar tiene que ver con intensidad, que usted se pone intenso en aquello que está perseverando. No solo es constancia, pero le agrega pasión, le agrega decisión, le agrega su voluntad personal en eso que está haciendo, está perseverando. Es como cuando, por ejemplo, un joven se pone a estudiar algo. Se puso a estudiar algo porque le encanta eso que está estudiando. Y va a ser difícil que lo saquen de eso. Porque quiere estudiarlo, quiere aprenderlo. Y si alguien le dice, oye, vamos a tal lado, no, porque tengo que estudiar. Porque está perseverando. Pero no está estudiando algo que no está ni ahí, no, está estudiando algo lo cual tiene intensidad. Es como cuando alguien tiene un trabajo y tiene que cumplir, va todos los días a ese trabajo. Porque sabe, independiente si le gusta ese trabajo o no le gusta, sabe que tiene que ser intenso con su trabajo porque de ahí viene su sustento. Entonces le pone intensidad. Entonces Lucas nos describe a un grupo de creyentes que actuaban con determinación al ser miembros de esa iglesia. Eran determinados, tomaban muy en serio su vida espiritual. Es decir, los primeros creyentes no eran que asistían a la iglesia, ellos perseveraban. Ponían de su voluntad, ponían de su intención y tomaban su vida espiritual en serio. Cuando se hablaba de su crecimiento en Cristo, para ellos era, a ver, estamos hablando de mi crecimiento en Cristo, pongámonos serios. ¿De qué manera yo puedo mejorar mi crecimiento en el Señor? Y lo que la Biblia menciona es que ese crecimiento espiritual está vinculado a la actividad de la iglesia. Bien, tome nota aquellas cosas en las cuales usted persevera, hermano, amigo. Bien, uno persevera en los estudios, en el trabajo, uno persevera en su relación matrimonial, porque sabe que tiene que funcionar y hay que trabajar por ella y persevera. A veces se persevera en algún deporte, a veces se persevera en algún arte, alguna música, a veces se persevera en redes sociales. Todos los días consulto mis redes sociales porque quiero saber qué es lo que ha pasado ahí en el mundo. Persevero, pero lo hago intensamente, me gusta hacerlo, quiero hacerlo, pongo de mi voluntad en hacerlo. Pues aquí está hablando de que estos nuevos creyentes habían sido salvados de aquella generación maligna
Y ahora ellos perseveraban. Eso es lo que hacían. Perseveraban. Y perseveraban en algunas cosas, no cualquier cosa, perseveraban en algunas pocas cosas que promovían su vida espiritual. Promovían su vida espiritual. Entonces, hágase el examen. Las 3 primeras cosas para ser miembro de una iglesia local. ¿Sí? Y ahora tenemos una cuarta cosa. Usted ya es miembro de una iglesia local, usted se convirtió a Cristo, usted se hizo que lo bautizaran, usted además de eso tomó conciencia de que Dios lo había añadido a la iglesia del Señor Jesús, y usted ahora es parte de una iglesia local, y ahora usted se tiene que preguntar si está perseverando. Es decir, si le está agregando pasión, intensidad a ciertas actividades rutinarias de su iglesia donde usted se incorporó. Y persistían, tenían esta actitud en sus vidas espirituales de perseverar con intensidad en 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Primera, doctrina de los apóstoles. Segunda, comunión unas con otros. Tercero, que es la cena del Señor, ¿no? Cuarto, y las oraciones. Bien. El texto griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, estas 4 cosas están agrupadas en 2. No son 4 así en serie o 4 separadas, son 2 y 2. ¿Ok? Entonces, las primeras 2 es así. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión. Y perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Sí? Es decir, en la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y con eso usted ya puede fijarse, le hablo a los creyentes, que hay un orden. Aprendo, soy enseñado en la enseñanza de los apóstoles, junto con tener comunión con ese grupo de personas en las cuales estoy siendo enseñado. ¿Sí? Aprendo, soy enseñado en la enseñanza de los apóstoles, junto con tener comunión. Y en eso yo persisto. Pongo mi voluntad en eso. Tengo evidencias de que crezco en eso, en ser enseñado y en tener comunión. Procuro ser constante en eso. Así vivía la iglesia primitiva. Y además persevero en partir el pan y en las oraciones. ¿Es acaso esto un orden restrictivo? Es decir, si no hago esto no puedo hacer lo otro. No. No se ve eso en el texto. Pero sí les entrego un criterio. Una medida de esfuerzo. Una medida en su salud espiritual, que parece ser que todo comienza en la vida del esfuerzo del creyente por la enseñanza. Y muy apegadito a la enseñanza sigue la comunión. Pero se han fijado que los creyentes podemos faltar a todas las instancias de la iglesia, de perseverancia de la iglesia, pero no faltamos a la cena. Como que el Señor tuviera su presencia especial en esa reunión y no tuviera esa misma presencia en las otras reuniones. En las reuniones donde recibimos enseñanza de los apóstoles, en las reuniones donde oramos, en las reuniones donde tenemos comunión. Da la impresión, incluso a veces, tenemos una actitud, una conducta, de que como yendo a la cena yo cumplo con mi perseverancia. Ya estoy perseverando yendo a la cena y nada más. Pueden pasar semanas tras semanas, pero estamos viendo la cena. Pero el resto... Es como que la perseverancia a veces da la impresión que tenemos la incorrecta enseñanza de que la perseverancia tiene solamente esa patita. Las otras 3 son como complementarias, no son vitales. Y no era lo que la iglesia del Señor comenzó a practicar. Tenían ellos realmente como una prioridad crecer en lo que enseña este libro, la Biblia. Tenían ellos como prioridad que la iglesia tomaba en serio su vida espiritual, cada uno de ellos. Es decir,
que lo que dice la Biblia yo voy a procurar entenderlo, leerlo, aprenderlo. Porque aquí está la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Y los creyentes, tratemos de imaginarnos un poco cómo vivían los creyentes de la época. Ellos no tenían un libro así. ¿No es cierto? ¿Qué tenían? Pergaminos. Pergaminos. Es decir, todo el Antiguo Testamento que parte por aquí eran puros pergaminos. Es decir, tenían como una estantería llena de rollos. ¿Ah? Donde estaban los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, estaban todos ahí, enrolladitos. Ahora, ¿cada uno en su casa tenía un rollo? ¿Tampoco? No, ellos tenían que ir a la sinagoga a buscar un rollo y se lo podían llevar. Oye, préstame el rollo de Levítico, quiero tenerlo en la casa 3 días. No era así. Tenían que ir a las reuniones de la sinagoga, esperar que ese día leyeran el pasaje que iban a leer y aprender de él. Yo no sé si podrían después quedarse un ratito y pedir prestado un rollo para leerlo ahí sentadito, no lo sé. Pero así era su dinámica de cómo aprendían. ¿Y cómo aprendían la enseñanza de los apóstoles? Que aquí dice que perseveraban en eso. Si no estaba escrito nada, estaba recién comenzando a escribirse el Nuevo Testamento. En realidad lo que hablaban los apóstoles era el Nuevo Testamento. Entonces ellos se juntarían en las afueras del templo o en las afueras de la sinagoga. Se juntarían el grupito de creyentes, porque en la sinagoga no iban los creyentes, iban todos los judíos. Entonces los creyentes se apartarían un ratito, tal vez en las afueras de una sinagoga o en una plaza, o se juntarían en una casa. Por eso dice el texto que en las casas, ¿cierto? En una casa se juntarían y dirían, hoy día va a venir Pedro, el apóstol. Hoy día va a venir Juan o Jacobo. ¿O cuál de los apóstoles va a venir hoy día? Y llegaba uno de los apóstoles y les enseñaba. Tal vez les recordaba los pasajes de los evangelios que no estaban escritos todavía. Le decían, miren, mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, en una ocasión multiplicó panes. ¡Wow! Y estarían todos escuchando la enseñanza de los apóstoles, que no estaba escrita. Nadie había escrito el Evangelio de Juan ni de Lucas. Pero diría, en una ocasión el Señor tenía reunido más de 5.000 personas ahí en el desierto. Y se había hecho tarde y no había qué comer. Y entonces uno de nosotros vino y dijo, Señor, no tienen qué comer. Y el Señor mismo le tiró la pelota a él y le dijo, dad vosotros de comer. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer, que iba a multiplicar los panes. Y esto es lo que hizo. Y os relataría todo el acontecimiento. ¿Cómo estarían esos primeros creyentes ahí escuchando? Así, con su ojo cuadrado, como decimos nosotros. ¿Ah? Tratando de absorber lo máximo posible lo que el apóstol estaba diciendo. Y el apóstol seguiría y sacando enseñanza de eso. Esto quiere decir, hermanos, y el grupo de creyentes perseveraban y le preguntarían, ¿cuándo vas a venir de nuevo por acá, Pedro? ¿Próxima semana? ¿O en 2 días más? ¿O en 3 días más? ¿Ustedes creen que faltarían a esa instancia? No. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban, porque estaban ansiosos. Su pasión era esa. Estaban ansiosos de volver a escuchar otro relato más de lo que el Señor Jesús hizo en vida o de las enseñanzas que los apóstoles estaban recibiendo de manera directa de parte de Dios. Así que perseveraban en la palabra de Dios. Así que nuestra prioridad, cuando digo nuestra, me refiero a aquellos que son cristianos. En primer lugar, es el crecimiento espiritual. No importa las circunstancias por las cuales estamos pasando. Esta iglesia que leímos aquí en Hechos 2, les quiero preguntar una cosa. Esta iglesia que leímos aquí, ¿era una iglesia multimillonaria o más bien pobre? ¿Ah? Pobre. Y bien pobre. Por esa razón dice que los que tenían algo lo vendían y lo daban a cada uno según su necesidad. Es decir, aquí no está hablando de política, está hablando de necesidades.
¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén, que es esta que está describiendo aquí, era una iglesia extremadamente pobre. Había muchos entre ellos que pasaban hambre, no siendo cristianos. Se convirtieron a Cristo y siguieron siendo extremadamente pobres. Bueno, vamos a cerrar un poco en este primer punto entonces, diciendo esto. Perseverar. La iglesia primitiva perseveraba. ¿Y qué significa perseverar? ¿Ah? Junto a, apasionadamente. ¿Ah? Con tu decisión, con tu intensidad. Es decir, promover todo lo que tenga que ver con juntarnos, yo lo promuevo porque soy miembro de esa iglesia. Todo lo que tenga que ver con juntarnos a leer la palabra, yo lo promuevo. No lo desacredito, no lo desanimo. Lo promuevo con mi presencia. ¿Entiendes? Lo promuevo, lo animo. Aunque yo no la esté pasando bien, aunque a mí me falten cosas en mi propia casa, yo lo promuevo, lo insto, lo favorezco, lo apoyo. ¿Ah? Porque eso es parte esencial de la actividad de una iglesia local. ¿Ya? Y eso no lo puede hacer nadie por usted. Si usted no tiene esa disposición, esa actitud de perseverancia con intensidad, nadie se la va a poner encima. Nadie le va a ir a la casa y decir, oiga, usted tiene que ser más intenso en su vida cristiana. No, porque eso depende de usted. No depende de nadie más. La razón de que usted venga tiene que estar cimentada en una cosa. Es que usted pone y comprende de poner intensidad en su vida de perseverancia. Porque usted es un creyente. Punto. Ahora, y repitiéndolo al principio, si usted no es creyente, haga el examen de las 3 primeras cosas. Primera cosa, recibir la palabra. Segunda cosa, usted pide ser bautizado. Y tercera cosa, usted comprende que ha sido añadido, después de las 2 primeras, usted comprende que ha sido añadido a la iglesia local.